Profe, vamos a continuar con estas cuestiones, pero ya tenemos nuestra primera comunicación del día por cosas que nos atañen, que tienen mucho que ver con nuestra realidad diaria y con otros atropellos. Ya lo mencionamos, no hay que dejar de mencionar lo que está sucediendo con el Poder Judicial en la Argentina, no con la, bueno, sí con la justicia, cómo se está arrastrando por el barro a la justicia por parte de un Poder Judicial que cada día más queda claro la clase de movimientos y de acciones mafiosas, como definió Cristina Fernández de Kirchner, a el modo en el que se están conduciendo los magistrados, ¿no? Los probos, las señorías del Poder Judicial y, bueno, todos los que están por debajo de ellos. Vamos a hablar con Carolina Gallard, que es diputada del Frente de Todos y es presidente de la Comisión de Juicio Político, para ver un poco cómo está la situación en algo que es una movida que está contemplada constitucionalmente, pero que incluso, para enlazar con lo que veníamos hablando, frente a los hechos en Brasil, referentes del arco opositor nacional quisieron igualar, ¿no? El atentado que se produjo contra los tres poderes en Brasil. Salieron a hablar muchos referentes aquí como que la presentación del juicio político era igualmente un ataque a la democracia. Carolina, muy buenos días. Aquí te saludamos en el aire de AM530 en Siempre Soy. Mi nombre es Eduardo Fabregat, está el profe Sergio Wisniewski también en comunicación. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por llamar. Buenos días. Buen día. Bueno, miércoles 11 de enero, ya ha arrancado el mes, ya las cartas sobre la mesa, y no sobre la mesa las cartas, o sobre la carta la mesa. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo estamos en el día de hoy con respecto al pedido de juicio político a la Corte Suprema, sobre todo a su presidente Horacio Rosati? Bueno, entre hoy y mañana estará ingresando el proyecto de pedido de juicio político que impulsa nuestro presidente junto a los gobernadores, y una vez que estén convocadas las sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, vamos a convocar a la reunión de comisión, a la Comisión de Juicio Político, para abocarnos al tratamiento de los proyectos. Hay muchos proyectos que piden el juicio político a la Corte, no solamente de nuestro espacio político, del Frente de Todos, sino también hay proyectos de pedido de juicio político a la Corte de la coalición cívica, de la diputada Paula Oliveto, que ha sido impulsado por el espacio de la diputada mandato cumplido Elisa Carrió, contra el juez Lorenzetti, con lo cual, una vez que la comisión se aboca al tratamiento del juicio político a los integrantes del máximo tribunal de Administración de Justicia, que es la Corte Suprema, vamos a tratar todos los proyectos. Bueno, lo que está circulando y lo que era esperable es que se está abroquelando la oposición para hacer todos los intentos posibles para bloquear este juicio político, para boicotear, en un momento en el que, bueno, el Congreso terminó con un estado muy turbulento, ¿no? Vimos las escenas, los griteríos, la búsqueda de ensuciar todo debate e impedir toda forma de debate en un lugar que es un lugar central, ¿no? Es uno de los poderes del Estado. ¿Qué panorama ves ahí? Bueno, miren, en primer lugar, el conocimiento público de los chats entre la persona de máxima confianza y funcionario de la Corte, del presidente de la Corte, Silvio Robles, que trabaja con el presidente de la Corte, Horacio Rosati, con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, terminaron de ser la gota que rebalsó el vaso para que nuestro presidente decidiera impulsar el juicio político, teniendo en cuenta que muestra de alguna manera cierta connivencia que habría entre el Poder Judicial, entre la Corte y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, teniendo en cuenta que le aconsejaba esta persona de confianza del presidente de la Corte cómo obtener un fallo favorable, ¿sí?, al ministro de Justicia y Seguridad porteño. Esto podría configurar un delito que es tráfico de influencias, pero además lo que nos da la pauta es que nosotros teníamos un fallo arbitrario, como era el fallo de la coparticipación, y estas conversaciones, estos chats que se conocieron y se hicieron públicos, lo que estaría es confirmando esa sospecha que detrás de ese fallo arbitrario había conversaciones y hay cierta connivencia entre el Poder Judicial, que debería ser independiente, con un sector de la oposición. Esto lo que hace es motiva que se inicie el proceso que establece la Constitución de juicio político. Lo que nos da la Constitución a la Cámara de Diputados es la facultad de acusar
acusar a las autoridades del máximo tribunal por mal desempeño, por delito cometido en el ejercicio de las funciones o crímenes comunes. Son las 3 causas que establece la Constitución. Y la Cámara de Diputados lo que tiene es un rol de acusador, en el sentido de que seríamos los fiscales. Después el juicio, propiamente dicho, el juzgamiento, es la parte que le corresponde al Senado de la Nación. Es decir, la Cámara de Diputados lo que hace es acusar por determinados cargos y reunir la prueba dentro del marco de la comisión. Lo que va a hacer la comisión es reunir toda la prueba documental, testimonial, requerir prueba informativa, podemos hacer careos, podemos citar a los magistrados a que vengan a declarar, y si no lo hicieren tienen sanciones disciplinarias en el Consejo de la Magistratura o los órganos correspondientes. Nosotros tenemos todas las facultades de investigación para esclarecer la verdad. Una vez reunida toda esa prueba, lo que se hace es convocar a los denunciados, en este caso los miembros del máximo tribunal, para que realicen su descargo o tomen conocimiento de toda la prueba ofrecida y pueden hacer el descargo presencialmente o por escrito. Si no lo hicieran, el proceso continúa. A mí me parece muy importante que la oposición venga a debatir, si bien no están de acuerdo con el juicio político. Causas para iniciar el proceso hay, porque justamente cuando hay una alteración de las facultades que establece la Constitución, de las competencias de cada uno de los poderes, como es el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, hay una afectación de esa división de poderes, está en peligro la República, porque es el principio esencial de la República, la división de poderes. Y respecto a la democracia también, digo, cuando uno ve que hay una extralimitación del Poder Judicial respecto a las facultades que le corresponden y se extralimita a pretender legislar o instruirle al Congreso cómo legislar en materia de Consejo de la Magistratura o cómo designar a los representantes, vemos una extralimitación. Cuando vemos lo de coparticipación, vemos que hay una resolución de una medida cautelar que estaría resolviendo la cuestión de fondo de alguna manera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, están obligando al presidente de la Nación a violar una norma que es la ley de presupuesto. Entonces, todas estas irregularidades ameritan que el Congreso se aboque a través de la Comisión de Juicio Político, como establece la Constitución, a investigar. Una vez que se haga toda la investigación, la Comisión va a dictaminar si procede la acusación o no. El Pleno votará. Si no se vota en el Pleno, el dictamen tendrá vigencia durante 3 años y estará allí para cuando estén las mayorías o no, o lo que se defina. ¿Sí? Nosotros nos vamos a abocar a llevar este procedimiento garantizando el debido proceso y la defensa en juicio, por supuesto, y con todas las garantías procesales. Profe. Sí, diputada, ¿cómo le va? Le saluda a Sergio Wisniewski. Lo que le quería consultar es si todo este proceso que usted está describiendo de citar testigos, etcétera, etcétera, se puede iniciar sin contar con el número suficiente de diputados que aprueben iniciar el proceso, y si esos números se pueden lograr. Nosotros necesitamos para abrir, para que la comisión funcione, necesitamos quórum en primer lugar. El quórum lo tiene el Frente de Todos, sí, eso está garantizado. Y en segundo término, para poder aprobar el dictamen del artículo 9 del reglamento de la comisión, que establece que es el informe de admisibilidad para ver si hay fundamentos, si se cumplen los requisitos formales y objetivos de la denuncia para avanzar y abrir la etapa de investigación, necesitamos una mayoría simple también, con lo cual cuenta nuestro bloque con esa mayoría simple para abrir el proceso o la etapa de investigación. Sí, estamos hablando con Carolina Gallarde, diputada del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Juicio Político, y analizando un poco esto, la actitud claramente que va a tener la oposición. Leo que, bueno, una de las acciones que planea Juntos por el Cambio es pedir el apartamiento de Carolina Gallarde de la presidencia de la Comisión, hablando de que no garantiza la objetividad e imparcialidad del proceso. Por esto yo preguntaba por la clara estrategia de intentar diluir, ensuciar, embarrar, evitar este proceso contemplado por la Constitución. Mire, yo no me molesté hacer en contestarle al diputado de Loredo, pero bueno, claramente la Constitución nos da un rol de fiscal y de acusación. Nosotros tenemos la facultad de acusar como Cámara
de diputados, ¿sí? Ese es el rol que tiene asignado por la Constitución. No es que yo como presidenta se me ocurre acusar, no, es la facultad que tengo por la Constitución y que me asigna y otorga el reglamento de la comisión. Por eso yo tengo que acusar junto con la comisión y reunir la prueba, porque hay causales, porque hay una denuncia sobre una determinada persona. Entonces nosotros reunimos la prueba. Si después de esa prueba reunida no hay una mayoría que vote que procede la acusación, es otro tema. Y respecto al tema de la recusación en las comisiones de juicio político, ya lo ha dicho Rosati en varios fallos, uno de ellos es contra un juez. Se discutía el tema de la recusación en un juez de la provincia de San Juan en una comisión de juicio político, y lo que estableció el actual presidente de la Corte justamente es que si se recusan las autoridades de las comisiones de juicio político, se desnaturaliza la figura, porque no estamos hablando de un proceso judicial, sino que estamos hablando de un proceso de juicio político. No es penal. Si bien se respetan todas las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, es un juicio político que se rige por el reglamento de la comisión de juicio político, no por las reglas de cualquier otro tipo de proceso. Y lo que se persigue es el mal desempeño, en este caso puntual, y lo que tenemos que comprobar es que me dio el mal desempeño. No estamos nosotros teniendo que definir, y no lo podemos hacer, pues no tenemos facultades jurisdiccionales, no tenemos competencia para determinar si comete un delito. No, eso lo hace la justicia. Nosotros lo que decimos es si hubo o no mal desempeño. Y eventualmente se aparta del cargo a la persona que está siendo denunciada, en este caso los integrantes del máximo tribunal de administración de justicia. Parece importante poner a la luz pruebas, sobre todo por la estrategia implementada desde el sector opositor de señalar el dedo, digamos, decir, los chats son ilegales y no hablar del contenido de los chats, ¿no? O sea, poder generar una prueba real de que todo esto, más allá de cómo se difunde la información, está delatando una situación objetiva, real, en la cual existieron estos hechos, ¿no? Parece importante que el Congreso logre poner a la luz, determinar, más allá de los chats, de los diálogos, de cómo se consiguieron, que esta operatoria existió, y ahí están las pruebas. Así es. Yo lo que siempre digo cuando me preguntan de los chats es, los motivos del juicio político son un fallo arbitrario en el caso de coparticipación, es la intromisión del poder judicial en el poder legislativo en el caso del Consejo de la Magistratura. El chat viene a evidenciar irregularidades que dan sustento a pensar el por qué, o explicar por qué un fallo arbitrario en el caso de coparticipación, o por qué la injerencia en Consejo de la Magistratura. Entonces, a partir del chat, que nosotros ya son de público conocimiento, nosotros lo que vamos a hacer es requerir medidas de prueba para comprobar también la verosimilitud de esos chats, ¿no? Que vienen a corroborar lo que nosotros estaríamos denunciando respecto a los fallos que te mencionaba. Claro. Diputada, le traslado una última pregunta de un oyente que pregunta, dice, ¿le pueden preguntar a la diputada si cualquier ciudadano puede sumarse al pedido de juicio político a Rosati formalmente? O sea, cualquier ciudadano puede... Cualquier ciudadano puede presentarse en la Cámara de Diputados por mesa de entradas y presentar un pedido de juicio político a los miembros de la Corte. Tiene que estar fundado en hechos y ofrecer prueba, y obviamente el denunciante poner todos sus datos. Pero sí, cualquier particular puede pedir el juicio político. Diputada, muchas gracias.